Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias en una nueva emisión, la número 737, en la cual, al igual que el día de ayer, estaremos dedicando el 100% de esta hora informativa a desnudar lo que ocurre, o al menos intentarlo, por supuesto, lo que ocurre en Venezuela, especialmente hablando de las miserias que ha traído consigo el carnet de la patria. Hoy es un programa de denuncia, así que quiero invitarles especialmente a, como de costumbre, a compartir el programa, con eso nos apoyan enormemente. Pero en segundo lugar, algo que para nosotros es profundamente valioso, a incorporar sus comentarios, sus denuncias, aquellos que están en Venezuela o aquellos que están afuera, pero que conocen casos puntuales en términos de no acceso a las medicinas, a los alimentos, a cómo se pretende chantajear al pueblo venezolano, pues este es el momento para compartirlo con nuestra comunidad internacional. Ustedes saben que este programa sale al aire aparte de las redes, en nuestras emisoras en España, acá en Estados Unidos, también en Venezuela, y tenemos la oportunidad de llegar a buena parte de nuestra población hispanoamericana, por lo que el día de hoy hemos determinado facilitar de alguna manera este espacio para algo bien importante. Y es básicamente, ayer hablábamos de los caminantes venezolanos, que ahora se nos llama de esta manera, hablamos de la inmigración venezolana, pero ahora tenemos que hablar de nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en el país y que están viviendo una, quizás, diría yo, la peor crisis de toda nuestra historia. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Apenas ha pasado una semana desde que entró en vigencia la reconversión monetaria y ya no hay dinero en los bancos. Al menos las colas en las sedes del Banco de Venezuela, al sur de Venezuela, por cierto, en el estado Bolívar, en Ciudad Guayana, así lo demostraron. Ver colas a las afueras de los bancos se ha hecho costumbre. La gente acude diariamente para obtener algo de efectivo con el que resolver el día a día, sobre todo para pagar el pasaje de transporte, otros para conseguir puntos o productos más económicos con revendedores y así medio rendir el dinero. Pero este lunes las colas de las diferentes sedes del Banco de Venezuela en Ciudad Guayana se multiplicaron. La razón, y escúchenlo bien, la falta de efectivo. Apenas ha pasado una semana y pues nuevamente, y ahora con mayor intensidad, los venezolanos viven este viacrucis que ha significado la implementación de este nuevo cono monetario y de las medidas impuestas por Maduro. Además nos dice el Correo El Caroní, hablando del corralito financiero que viene aplicándose con los límites que se imponen en las entidades bancarias para los retiros de dinero. Los retiros por taquilla no exceden de los 100 bolívares soberanos, o lo que es igual a 10 millones de bolívares fuertes, y hasta bolívares 10 soberanos o 1 millón de los viejos por cajeros. Sin embargo, algunas entidades limitaron estas cantidades debido a la demanda de clientes y la poca oferta para despachar el efectivo. Por otra parte, denuncian que el bachaqueo de dinero también se ha incrementado, algo que pues se esperaba que ocurriría en virtud, digamos, al conocer claramente que el régimen de Maduro, el sistema de gobierno que impera en Venezuela, pues no planifica absolutamente nada. E insistimos, no se trata solamente de individuos que no tienen la capacidad para implementar medidas que realmente puedan funcionarle al pueblo. No, es mucho peor. Es cuando el principio maquiavélico se cumple y estos individuos crean este sistema para que la dependencia a través del control social llegue a los máximos inimaginables. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela y por eso es que el día de hoy hemos titulado el programa Las miserias del carnet de la patria. Cierra el Correo del Caroní, un medio aliado, por cierto, Américas Noticias. Envío un abrazo especial a su director, el doctor David Natera Febres, diciendo lo siguiente: los bachaqueros se mudaron a los cajeros automáticos. En Guayana, al sur de Venezuela, venden el nuevo cono hasta en 800% su valor. Y comenzamos ya a meterle números, algo que siempre nos ha gustado en el programa, para demostrar, para desnudar, como lo dije al principio, la dramática crisis que se vive en Venezuela. Un bolívar soberano que no se encuentra en los cajeros automáticos, que no se puede despachar en los bancos por las interminables colas,
y ya vamos a estar hablando de nuestros viejitos, de nuestros ancianos, bueno, ese bolívar te lo venden a 800% de incremento por entregártelo en efectivo. Tienen unas máquinas como unos puntos de venta inalámbricos, pasan tu tarjeta y pues de allí le restan el equivalente a 800%, que es de lo que te restan, el resto es lo que te están entregando por haber pasado la tarjeta. Así funcionan las mafias en Venezuela. Yo lo he dicho siempre, en Venezuela, desde que se instaló el chavismo en el país, todos tenemos por regla violar la ley. Es una constante, es un común denominador el que los ciudadanos venezolanos para sobrevivir tengamos que incurrir en ilícitos. Es muy lamentable, es muy vergonzoso, pero es parte de la denuncia que en este preciso instante ya lo conoce nuestra comunidad internacional, pero nunca está de más seguir levantando la voz en nombre de nuestro pueblo que se encuentra en Venezuela, un pueblo que está callado, un pueblo que no tiene posibilidad de hablar y de expresar lo que tiene y lo que siente. Apenas algún medio internacional se atreve a cubrir, inmediatamente son perseguidos por el SEBIN, son detenidos, como ocurrió en el caso de Telemundo, o por ejemplo lo que ocurrió con la Deutsche Welle de Alemania cuando publicó el documental La huida de un estado fallido, refiriéndose a Venezuela. Bueno, pues salieron del aire. Conatel ordenó, imagínense ustedes cómo funciona la dictadura, pues ordenó sacar del aire durante esos 42 minutos que dura el documental. Por cierto, un documental que la Deutsche Welle montó en YouTube, así que les invito a revisar. Venezuela, la huida de un estado fallido, producido por el equipo alemán de la Deutsche Welle. Bueno, pues les comentaba, 800% de su valor lo están vendiendo los bachaqueros. Para los que no son venezolanos y no conocen a qué me refiero cuando hablo de bachaqueros, son individuos que se encargan de comercializar productos, y en este caso inclusive dinero, a valores exorbitantes. Son uno de los principales actores de la debacle económica y de la inflación en Venezuela. El principal actor, por supuesto, sigue siendo el régimen de Maduro, el gobierno chavista, pero pues lo secundan grupos cercanos a los que hoy día gobiernan, comenzando por los bachaqueros. Son los primeros que nunca fueron tocados por el régimen de Maduro. No les interesaba porque obviamente les estaban llevando comida a los que principalmente votaban por ellos. Eran grupos que los cuidaban. Entre los bachaqueros hay mucho delincuente. Pues al día de hoy han sido parte fundamental, esencial, para destruir la economía en Venezuela. Y le pongo un ejemplo concreto. Los bachaqueros se encargaban de minar las largas colas de personas que aguardaban para poder obtener algún tipo de consumo a precio regulado en Venezuela. Obtenían la mayoría, si no todos, la gran mayoría de estos productos, se iban enfrente de los supermercados que estaban siendo supervisados, fiscalizados, sus gerentes detenidos. Bueno, mientras ocurría todo esto con el comercio y el negocio formal, registrado, que paga impuestos, que genera empleo, mientras ocurría todo esto, el ataque a los formales, los informales, los delincuentes, no por informal, por supuesto, sino porque tomaban esos productos regulados, ilegalmente regulados también, y los vendían enfrente a 10, 20, 100 veces su valor. Por más exagerado que sea, muy probablemente me esté quedando corto con el argumento. Bueno, esos individuos nunca se les paró enfrente una Guardia Nacional o un policía o un fiscal de la SUNDE, esta organización vergonzosa para Venezuela también, y ya voy a estar explicando por qué. Ustedes lo conocen, los venezolanos. Pero, bueno, el hecho es que nunca se detuvo ningún policía a confiscar los productos, a detener a estos bachaqueros que son parte de la distorsión económica generada por el propio chavismo. Nos dice esta nota del Correo El Caroní que cada bachaquero llega con 8, 10 y hasta 20 tarjetas de débito al cajero. Si el gobierno quisiera hacer algo, pusiera vigilancia policial en cada cajero, denunció el exdiputado César Ramírez a través de su cuenta en Twitter. Esta nota publicada, insisto, por el Correo del Caroní y escrita por una compañera ucavista, periodista, Joali Siberio, a quien por supuesto aprovecho para enviarle un abrazo. Bueno, esto para arrancar el abreboca de un programa de denuncia en el cual voy a incorporar
todos los comentarios desde ya, de una vez. A ver, dándole la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento. Por fin Elena está por allí, qué bueno que estás conectada. Ernesto dice, dicen que le pedirán el carnet solo a las personas que no tienen sus pensiones con depósito directo en una cuenta bancaria. ¿Será así? Una buena pregunta la que nos hace Ernesto. Ya vamos a hablar justamente del tema del carnet de la patria para los pensionados. Hay rumores que corren, algunos pensionados indican que es para aquellos que no cotizaron nunca y que entraron por una especie de régimen de ajuste del propio Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sin embargo, la información oficial con la que contamos indica que todos los pensionados, absolutamente todos los pensionados, recibirían sus recursos mensuales, que aún no tenemos fecha concreta y vamos a hablar de esa denuncia también, a través de una especie de billetera virtual o digital. Vamos a comentarlo en unos minutos. Por ahí Mónica Salazar nos dice, Delcy Rodríguez dijo que sacarán internet de Venezuela, las medidas de Maduro trajeron escasez, saludos. Bueno, pues la escasez viene de hace un buen rato, incluso antes de Maduro, cuando en los últimos años de Chávez ya se comenzaba a sentir la escasez. Y sí, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, la misma mujer que se atrevió a decir que la crecida del río Orinoco y de los principales ríos de Venezuela se debe, o la causa fundamental es debido a la crecida de ríos en Colombia, sigue culpando a Santos y a la naturaleza colombiana también de sabotear a Venezuela. Bueno, pues también indicó que el internet en el país ha servido para los golpistas, desestabilizadores, para individuos que están delinquiendo a través de estas redes, y le va a pedir, supuestamente, no sé cómo, la única manera es como lo está diciendo Mónica, cerrar parcial o totalmente el acceso a internet, porque el argumento que esgrime Delcy Rodríguez no tiene ningún tipo de validez. Ella dice que le va a pedir a los operadores de las redes, es decir, hablar de Facebook, de Twitter, de Instagram, de los dueños de estas plataformas, regular los contenidos de cara a lo que ellos consideran es bueno o es malo. Recuerden que ellos son jueces, testigos, ellos pagan y se dan el vuelto. Por ahí no dice Alejandro Bendaño, sí es terrible, pero Dios está con nosotros. Arsenia Prieto dice, ¿sabes la última? Mi esposo estaba cobrando la pensión este mes, no se lo pagaron porque no tiene el carnet de la patria. Arsenia acaba de dar un punto clave para el programa del día de hoy. Nuestros viejitos, aquellos que de pronto no cuentan con el apoyo de familiares, que están solos, que no tienen a nadie afuera que le pueda enviar algún tipo de recurso, van y ya la están pasando muy mal. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que se le está exigiendo, obviamente no hay moneda, no hay papel moneda en Venezuela. Esa es la primera premisa que hay que entender. No la hubo y no la va a haber, aún haciendo la reducción de los 5 ceros a la moneda. Aún así no la va a haber. No hay capacidad y además de la incapacidad, hay una intención manifiesta en todo esto que lo hemos venido develando durante un buen tiempo. Entonces, nuestros pensionados, ahora como no van a poder cobrar a través de la vía regular, que ya era lo suficientemente traumática porque pasaban 4, 6, 8 horas en una cola de un banco sin tener la seguridad de poder cobrar sus pensiones, ahora supuestamente van a recibirlo a través de una especie de billetera virtual. Hay que entender el contexto de Venezuela. Para los que no la conocen, en el país, nuestros ancianos, nuestras personas mayores, no tienen ese acceso a internet, a la tecnología, ni el entrenamiento en términos del manejo de las páginas, etcétera, para virtualizar sus intercambios monetarios. No lo pueden hacer, nunca han tenido esa costumbre. Incluso en nuestra clase baja en Venezuela también ha acostumbrado ir a sacar 15 y último sus salarios, sus sueldos, y esto ha implicado que permanentemente estén colapsados los bancos. Esto no es nuevo, esto tiene 10, 15, 20 años ocurriendo en Venezuela. Ahora bien, al no tener esta capacidad, uno lo que diría, bueno, es natural, qué bueno que lo reciban a través de una opción virtual, porque van a poder intercambiar bienes y servicios a través de esta especie de tarjeta. Pero aquí salta a la vista dos elementos fundamentales. El primero es que en Venezuela el país no está para nada capacitado tecnológicamente, habilitado tecnológicamente para poder transar bienes y servicios a través del plástico, como se le llama en el resto del mundo. No se puede.
Los puntos de venta no pasan, los comercios grandes, medianos o pequeños, sobre todo los medianos y pequeños, no tienen la capacidad de poder pedirle a un banco donde preste servicio ese banco al comercio para que le entregue puntos de venta porque tampoco hay dinero para importar los puntos de venta. Entonces, tengo el internet más lento de América Latina. No tengo el país capacitado en términos tecnológicos ni tengo las condiciones para poderlo hacer. Díganme ustedes, ¿quién va a tener la capacidad de poder hacerse de productos y servicios a través de una vía virtual? Ojalá que fuera así. En cualquiera del resto de nuestro país, si usted se quiere ir a tomar un agua mineral y usted pasa su tarjeta y no pasó absolutamente nada, agarra su agua, le dan su recibo y listo. Pero en Venezuela no se puede. Entonces, les explota el problema en la cara y uno dice, bueno, es que los tipos ni siquiera piensan en eso. No, es que pensando en eso, están llevando el control hasta este punto. Por eso es que hablamos de la miseria del carnet de la patria. ¿Por qué? Les hablé del primer elemento sobre nuestros pensionados, pero falta el segundo. No tengo la capacidad como Estado, como nación, para poder transar bienes y servicios a través de la vía digital, a través del plástico. Pero el segundo elemento es, si yo voy a crear una billetera virtual, ¿quién controla esos recursos? ¿Quién administra esos recursos en Venezuela? Y ese es el segundo elemento, un gran robo latente detrás de todo esto. Es la oportunidad de oro de aprovecharse de los recursos también de nuestros pensionados para los fines que ya ustedes conocen. A ver, voy con Galimatías que nos dice, antes se decía, para dominar un pueblo solo necesitan pan y circo. En Venezuela se ha demostrado que solo necesita circo, ya que el pueblo está con hambre respecto a esperanzas que tienen con el oro, que dijo Nicolás, vamos a estar hablando de los supuestos lingotes de oro, todo eso lo tenemos para el día de hoy. No creo que vaya a funcionar, ya que sus políticas nunca son implementadas. Es seguro, solo algunas mafias consiguen ese oro y nunca llega al pueblo, parte del juego político y económico que se vive en Venezuela. Por ahí nos dice Alejandro, aquí no hay ni para tomar un bus, nos los comenta desde Táchira. Elena nos comenta, Vladimir, los cubanos pasamos por situaciones impredecibles, alucinantes e imperdonables, pero sin temor a equivocarme, no recuerdo que hayamos sufrido lo que los hermanos venezolanos, y me pregunto constantemente si todo esto no obedecerá al perfeccionamiento de todas las medidas creadas por el régimen para exterminar a la población. No puede ser solo incapacidad, tiene que haber algo más, algo macabro detrás de todo esto y solo el tiempo lo dirá. ¿Hasta cuándo estas malévolas dictaduras de izquierda? Nos los comenta nuestra querida Elena Madán. Carlos Guevara dice, de verdad, es una humillación lo que hacen con los abuelos al obligarlos a sacar el carnet de la patria para poder probar la pensión. Pienso que era un dolor de cabeza para el gobierno por el efectivo que cobraban y ya el último cobro fue un cobro incompleto y ahora tendrán que pasarlas igual que a cualquier ciudadano sin efectivo. Les depositarán en una cuenta que llaman monedero de la patria y tendrán que comprar caro, que como saben, en efectivo se compra más barato. Ya se los comentaba, por o mejor dicho, si usted quiere comprar, si usted quiere obtener un bolívar soberano, tiene que pagar 800%, digamos, de interés, no sé si el nombre es el correcto, pero para poder adquirir ese bolívar soberano. Si las cuentas no me fallan, por cada bolívar soberano en efectivo usted tendrá que pagar 1.8 bolívares soberanos por transferencia de manera digital. Alejandro dice, Dios bendiga a todos. Elena dice, hace mucho que estoy vaticinando lo de la suspensión del internet desde el 2015, ya me extrañaba que no lo hubieran hecho. Lina Escobar nos saluda, está con nosotros, gracias por estar conectada. Por ahí nos dice Alejandro Avendaño, a mi mamá tampoco le pagaron la pensión. Les invito a todos a denunciar, a incorporar todas las denuncias que tengan. Ahora imagínense lo siguiente, ¿qué pasa con los pensionados que necesitan ese dinero para sobrevivir, para poder comer y mucho peor, para poder adquirir medicinas? ¿Por qué no me van a decir que la Misión Barrio Adentro, los CDI, están entregando, facilitando tratamientos médicos? Nadie en Venezuela, ni las clínicas, tienen capacidad para entregar y ofrecer tratamientos médicos. Entonces imagínense, las implicaciones no es simplemente pensar en que una persona de la tercera edad no va a poder cobrar una pensión, no, ¿qué implica el que una persona de la tercera edad no tenga los recursos? Asumiendo que muchos de esos abuelitos están solos,
No cuentan con familiares que los puedan apoyar o los puedan soportar. No cuentan con instituciones del Estado que en caso de emergencia se puedan ir para allá y puedan tener un albergue donde consigan comida, donde consigan atención médica. Eso no existe en Venezuela. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Elena Madán dice, lo único que le queda al pueblo para denunciar son las redes sociales y una mala comunicación de internet. Y aunque no parezca, las dictaduras le tienen terror, pero por supuesto es una vía expedita para poder llegar a la población de manera masiva. Karina Gómez Navarrera con nosotros. Alejandro nos dice justamente, Vladimir, un pan subió 2000% del 20 a hoy. Me quedé en el sitio y nada, pues solo pregunté. Carlos nos dice, además quieren obligarte a sacar el carnet para poder pagar las cajas del CLAP y muchos no lo querían sacar, pero la necesidad obliga. ¿No crees tú, Vladimir? Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Es imposible pensar. A ver, ¿cómo lo explico? El régimen de Maduro, el régimen chavista, que va mucho más allá de Maduro, ha entendido maquiavélicamente cómo extorsionar, sería la palabra correcta, extorsionar al pueblo venezolano. Yo decía hace que será 3 o 4 semanas, decía que en una muy buena oportunidad de los 20 años de dictadura en Venezuela, calculemos quizás unos 12 o 13 años, el régimen chavista no extorsionaba de manera directa, era de manera solapada. Procuraba persuadir, procuraba engañar a través de esos argumentos comunes, sin fondo, politiqueros, paternalistas, pero esos argumentos se fueron desgastando en la medida en la que el pueblo se fue dando golpes en la cara porque no recibía la atención que le habían prometido, porque no le iba mejor que como antes. Entonces, pues, llegó un momento en el que cambiaron esa especie de persuasión a convertirlo en, y esto es un principio goebbeliano, convertirlo en una amenaza extranjera. Bueno, ahora somos las víctimas y todos como pueblo recibimos los embates de todo lo que usted quiera. Antes de la guerra económica ya se hablaba de Estados Unidos, ya se hablaba de Colombia, ya se hablaba de España y ya se hablaba de los pitiyanquis, de los opositores apátridas y todo lo que usted quiera decir. Pero eso también se les desgastó. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama dicotomía, y la dicotomía es la diferencia entre lo que digo y lo que hago. Cuando usted dice algo, aunque lo repita 1000 veces, y pasa el tiempo y lo que supuestamente debe ocurrir con esas palabras no ocurre, y usted saca todos los argumentos y recursos para poder evadir su responsabilidad y pues se le acaban, pues no le queda otra que extorsionar. Ni siquiera es un chantaje lo que ocurre en Venezuela. Extorsión con la miseria, el carnet de la patria es lo que ha ocurrido durante este año, sobre todo en Venezuela. El carnet de la patria está por cumplir 2 años. En diciembre del 2016 apareció en una cadena Maduro hablando con Cabello y decía, este debería ser el nuevo documento de identificación en Venezuela, parafraseando. Ellos ya estaban claros en lo que iban a construir. Y como no le funcionó, porque aunque buena parte de la población pasando hambre tuvo que inscribirse años atrás, año y medio atrás, pues la inmensa mayoría no lo hizo porque guardó su dignidad. Entonces llegó el régimen como buena dictadura. Tú tienes dignidad, entonces te voy a extorsionar. Si tú no quieres inscribirte, pues yo voy a permitir que te mueras de hambre porque no te va a llegar la caja del CLAP, porque no te va a llegar la pensión, que es lo que está ocurriendo en este momento, porque no vas a poder echar gasolina, porque ni siquiera vas a poder expedir un documento, ni hablar de un pasaporte. No vas a poder ni siquiera sacar una partida de matrimonio, de nacimiento o de defunción. Necesitas el inútil carnet de la patria. E insisto, inútil carnet de la patria. No hay cosa más estéril que tener un carnet de la patria en la mano. Pero obvio, es que el carnet de la patria en sí es un mecanismo de control social. Es eso, más nada. No es una manera de poder canalizar socialmente los... No. Es un mecanismo de control y extorsión social. Y lo estamos viendo con todo lo que hemos expresado solo en el primer bloque de programa. Hablando de eso, les voy a invitar, aprovechen ahora que vamos a un pequeño corte y quiero que incorporen sus denuncias y comentarios. Abrimos el segundo luego del corte musical y nos vamos directamente a leer todos los aportes de ustedes en nuestra emisión 737. Recuerden, un programa de denuncia. Aprovechemos este espacio para incorporar estas denuncias en el resto de nuestra América, de nuestro continente, también un poco más allá en el caso de España. Así que no se vayan, que ya regresamos.